Hola, ¿qué tal, mi querido estudiante? Pues vamos a iniciar con este módulo que precisamente tiene que ver con la hoja de congruencia del proceso de investigación y que es lo que sigue precisamente de los otros videos, es la continuación de los otros videos. Es decir, si tú ya tienes la estructura de tu idea, ya tienes un posible título, ya tienes la posible justificación, el posible objetivo específico, general, pregunta de investigación, obviamente vas a poder desarrollar esta hoja de congruencia y que nos va a dar toda la estructura, es la estructura medular de todo el proyecto de investigación para no perdernos. Es importante tenerla al principio, quiero ser muy claro, esta hoja no va dentro de la tesis, no va en tu tesis impresa ni nada, pero es importante tenerla porque es la que nos va a estar guiando en todo momento. Bueno, pues vamos a iniciar. Te presento la hoja de congruencia. Esta hoja de congruencia te la voy a pasar en un formato de Word en la plataforma para que la puedas descargar y después la puedas comenzar a modificar. Y bueno, lo primero que encontramos es el título de investigación, el apartado del objetivo general, la pregunta de investigación, hipótesis, si fuera el caso de una investigación cuantitativa. Tenemos el nombre del capítulo 1, el objetivo específico del capítulo 1 y su pregunta detonadora que tiene que ver con el capítulo 1. Capítulo 2, objetivo específico del capítulo 2 y la pregunta detonadora del capítulo 2. Y nos vamos con el capítulo 3, objetivo específico del capítulo 3, pregunta detonadora del capítulo 3 y así nos vamos con el capítulo 4, objetivo específico y pregunta detonadora. Recuerda, pueden ser 4 capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos, 7 capítulos, dependiendo las necesidades que tengas de la conceptualización en el marco teórico. Bien, pues te voy a explicar cada uno de estos elementos. Quiero comentarte que los primeros que vamos a trabajar en la siguiente diapositiva es de aquí del título a la pregunta de investigación. Las hipótesis las vamos a dejar ahorita de lado porque ese es un módulo específico para las personas que van a hacer investigación cuantitativa. Ok, pues nos pasamos a la siguiente. Hice un título, acabo de inventar un título que no existe, no lo saqué de ningún lado, simplemente lo acabo de inventar para que tengas una idea de cómo estructurar. En este momento, al hacerlo, pues lo hice desde la parte pedagógica, que es a lo que me dedico, pero tú lo puedes modificar dependiendo del área que estás estudiando, la licenciatura o la ingeniería que estés estudiando. Simplemente es para que te des una idea de cómo se va armando la hoja de congruencia. Bueno, y el título quedaría de la siguiente forma. Curso de actividades didácticas. Quiero que pongas mucha atención en los colores, en específico en estos dos. Curso de actividades didácticas basadas en el constructivismo dirigido a docentes de educación básica. Es un título que contiene todos los elementos que ya te mencionaba en el otro video de cómo generar tu título. Bueno, nos vamos al objetivo general. Recuerda que es la finalidad del proyecto. Y entonces yo te decía, al título solamente agrégale un verbo en infinitivo. Y entonces vamos a dejar el título que está aquí abajo, ahorita te vas a dar cuenta, y le agregamos un verbo. Entonces es diseñar un curso de actividades didácticas basadas en el constructivismo dirigidas a docentes de educación básica. Si te das cuenta, tenemos exactamente lo mismo, pero le aumentamos el verbo en infinitivo y nos vamos con la pregunta de investigación. En mi caso, yo quise jugar un poquito con el título, tú lo puedes dejar, pero tiene que estar implícito el título. Entonces, la pregunta de investigación quedó de la siguiente forma. ¿Cuáles son los elementos pedagógicos y constructivistas que deben ser considerados para diseñar un curso de actividades didácticas dirigido a docentes de educación básica? Si te das cuenta, es una pregunta que tiene las mismas características del título. No lo cambié y solamente estoy buscando los elementos pedagógicos y constructivistas. En pedagogía este concepto es muy importante porque tiene que ver con la parte de la enseñanza y esto tiene que ver con la parte de la psicología de la enseñanza. Entonces esta es la teoría. Esto es una teoría fundamental. Bien, si te das cuenta tengo dos elementos. Ahorita te voy a explicar por qué están en esos colores. Vamos al otro apartado en donde se divide en dos partes. La primera parte es la situación de los objetivos y las preguntas detonadoras de cada capítulo, y la segunda son los nombres de los capítulos y la tentativa
del índice. Y tú vas a decir, pero ¿cómo si tú apenas voy empezando, voy a comenzar a hacer mi investigación? Por eso tiene que estar desde ahorita estructurado qué es lo que quieres investigar y qué vas a meter en cada cosa. Obviamente ya con el paso del cuatrimestre y de los cuatrimestres, tú vas a tener que ir aumentando los títulos, o le puedes ir quitando o cambiando dependiendo las necesidades de tu investigación, pero por ahora tendrá que estar todo esto lleno. Bien, nuestro capítulo 1 nos basamos en lo que plantea Hernández Fernández y Baptista en el 2014 en su libro de investigación, de la metodología de investigación. Dice que el capítulo 1 es el planteamiento del problema, y en el planteamiento del problema encontramos todo lo que habíamos visto en el video anterior, en donde estructurábamos todo el capítulo 1. Bien, fíjate, se llama planteamiento del problema. Si te das cuenta, vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestro objetivo general y nuestro título. Vamos a jugar con los nombres. Aquí tenemos objetivo específico número 1, es conocer los elementos de la idea de investigación para determinar la estructura teórica y metodológica. Es decir, la idea de investigación está implícita en todo esto. La pregunta detonadora 1 que va a estar implícita en el capítulo 1 es ¿cuáles son los elementos de la idea de investigación para determinar la estructura teórica y metodológica? Si te das cuenta, se vuelve a jugar con el mismo objetivo y la volvemos pregunta detonadora. Bien, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a ver cuál es el capítulo 2 y capítulo 3 de nuestra investigación? Si nos regresamos a la diapositiva anterior, recuerdas que tenías colorcitos de este lado y acá también te los puse, mira, los colorcitos. Bueno, pues te voy a explicar. Nosotros leemos de izquierda a derecha los conceptos más importantes de nuestro título para convertirlos en un capítulo. Entonces vemos que la primera palabra dice cursos. No podemos dedicarle un capítulo a explicar qué es un curso. Entonces no es un concepto relevante para un capítulo. Y luego tenemos la palabra actividades. No puedo dedicarle un capítulo a explicar qué son las actividades, pero luego tengo una palabra, un concepto que es didáctica. Y la didáctica en el proceso de enseñanza es un concepto muy importante para determinar estrategias, modelos y estructuras para la enseñanza o para dar alguna clase o para dar algún curso. Entonces para mí es importante este concepto. Pasa a ser parte del marco teórico. Sería mi capítulo 2. Bien, seguimos. Basadas en, no tiene relevancia para hacer un capítulo, y tengo un concepto que es una teoría, el constructivismo. Es un concepto muy importante, entonces tiene que ser parte de un capítulo. Mi capítulo 3 sería el constructivismo, dirigidas a docentes de educación básica. Bueno, si yo quisiera tener otro capítulo, un capítulo número 4, podría decir, no sé, las características de los docentes de educación básica, la estructura de los docentes, pero como a mí nada más me interesa y lo fuerte sería la didáctica del constructivismo, la voy a dejar como capítulo 2, didáctica, capítulo 3, constructivismo. Bien, nos regresamos otra vez a donde ya está estructurado. Y ahora sí. Fíjate, y aquí tengo capítulo 2, didáctica. Y entonces tendría que hacer acá mi concepto. Como ya tengo aquí arriba conocer, yo tendría que elaborar uno que sea diferente acá con un verbo diferente. Entonces tendría que poner identificar los elementos de la didáctica que deben ser, no sé, adaptados a el proyecto de actividades dirigidas a docentes de educación básica. Y mi pregunta detonadora sería, ¿cuáles son los elementos de la didáctica que se deben adaptar a las actividades o dirigidas a los docentes de educación básica? Y entonces ya tengo mi objetivo específico que justifica el capítulo 2 y mi pregunta detonadora que me dice qué es lo que voy a encontrar en el capítulo 2. Y así me voy con mi capítulo 3. Mi capítulo 3 se llama teoría constructivista. Entonces mi capítulo 3, si ya tengo conocer y aquí tengo identificar, el otro podría ser determinar los elementos de la teoría constructivista para establecer las categorías de enseñanza-aprendizaje en una actividad didáctica dirigida a docentes de educación básica. Si te das cuenta, sigo jugando con el título, pero no me pierdo de lo que estoy armando desde aquí. Y así me voy con mi pregunta detonadora número 3 y el capítulo 4, que es la metodología de investigación.
Este capítulo lo voy a dejar así ahorita porque es otro módulo, es otra explicación y tendríamos que estarlo trabajando. Pero aquí tendrías que poner su objetivo específico y su pregunta detonadora, que es lo que vas a encontrar en ese capítulo. Bueno, entonces te comento rápidamente, esta hoja de congruencia ya la tienes que estar armando, ya tienes que estar pensando qué posibles subtemas van a ir aquí. En este caso sería el 3.1, 3.2, 3.3, en este caso sería 4.1, 4.2, 4.3. ¿Por qué? Porque mientras más rápido tengas esta hoja, es más fácil comenzar a armar ya tu proyecto de investigación redactado en Word para que comiences a armar todo tu capítulo 1, toda tu estructura. En el siguiente video te voy a dar los elementos del formato APA que utilizamos en cada licenciatura, en cada ingeniería dentro de la universidad. Bueno, pues de mi parte es todo. Te doy las gracias por aguantarme estos minutos y bueno, cualquier duda, cualquier aclaración, tú sabes, me mandas un mensaje en la plataforma o a mis redes sociales y con mucho gusto te contesto. Hasta luego, que tengas un excelente día.